Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar acerca de la expansión de la Unión Soviética en el Atlántico Sur, un tema poco conocido, pero no por ello menos interesante. Cuando murió Stalin, la Unión Soviética fundamentalmente tenía una armada destinada a la lucha costera. Los únicos vectores con capacidades oceánicas en ese momento eran fundamentalmente los submarinos de propulsión nuclear y los bombarderos tanto de la División Aérea de la Armada como de la Fuerza Aérea Soviética. Sin embargo, a finales de los años 60 y principios de los años 70, esta situación cambió y la flota soviética empezó a convertirse en una flota oceánica, en una flota de aguas azules. Empezó a expandirse por todo el mundo y ello le llevó a África Occidental. Primero llegaron a África Occidental por un incidente diplomático que hubo con Ghana, porque Ghana apresó un par de pesqueros rusos. Luego, posteriormente, después de operaciones militares de Portugal en sus territorios de África y la independencia de esto, la presencia se hizo mucho mayor, fundamentalmente tanto en Guinea Conakry, como en Angola, la aparición de movimientos en ese momento comunistas, movimientos totalitarios, que encajaban ideológicamente con la Unión Soviética, posibilitó no solamente un aumento de la presencia, que hasta ese momento básicamente eran los buques y bombarderos que partían desde La Habana, a tener una base real de operaciones en Angola. La presencia naval soviética en el Atlántico Sur se cimentó fundamentalmente partiendo desde Luanda, partiendo desde la capital de Angola. Si miramos un mapa del Atlántico Sur y nos centramos en cuáles son las realidades geográficas, vemos que está muy lejos de la Unión Soviética, está muy lejos de lo que era en ese momento la Unión Soviética. Por eso la presencia en Luanda, que además venía dada también por la capacidad de despegar tanto en el Mediterráneo, en Siria, como en el Mar Rojo, en entonces Sudán, porque luego Sudán se ha dividido en dos países, posibilitaba que la flota soviética tuviese la capacidad de ir creciendo, de expandiéndose a nivel internacional y controlar las principales rutas de suministro en el Atlántico Sur. Para ello, la Unión Soviética en ese momento contaba con buques que, comparados con los actuales, cuanto menos podemos definirlo como buques de escaso tonelaje. Por ejemplo, estaba compuesta la flotilla por destructores de la clase Kotlin. Esos destructores de la clase Kotlin tienen un desplazamiento de unas 3.000 toneladas, dependiendo del modelo, estaría entre 2.500 y las 3.500 toneladas, lo cual recuerda mucho, por ejemplo, a Argentina llamando destructores a las fragatas de la clase Almirante Brown. Estos buques fundamentalmente eran mejoras constantes que se hacían para la lucha antisubmarina y la lucha antiaérea, pero que realmente no pueden ser equiparables a lo que hoy podemos conocer tanto en forma como en fondo de los principales buques antisubmarinos y antiaéreos que se fabrican en Occidente. En ese momento, la flota soviética estaba compuesta fundamentalmente de unas 10 unidades de forma permanente, a saber, cruceros de misiles de la clase Cresta 2, como habéis visto en el vídeo, en vuestras pantallas, destructores de misiles de la clase Kotlin y submarinos de la clase Juliet. A esto ya que añadirle diversos buques de apoyo como los buques LST clase Alligator o buques de inteligencia y buques cisternas. Esta presencia naval empezó a poner, obviamente, no podía ser menos, bastante en alerta a los países de la zona, fundamentalmente a Sudáfrica, que en ese momento estaba enfrentada no solamente con los comunistas de Angola y apoyando a la UNITA liderada por Jonas Savimbi frente a los comunistas de Luanda, sino también a países como Brasil y en menor medida Argentina. Aquí estamos viendo una infografía diseñada en los años 90 sobre los principales buques de combate con lo que contaba en ese momento la flota soviética. En este caso estábamos hablando de los destructores de la clase Kotlin, que es lo que estáis viendo en vuestras pantallas. Aparte de los buques de superficie y submarino desplegado, la Unión Soviética también desplegó bombarderos Tu-16 Badger, los Tupolev,
y también los ya pues sí, legendarios, aunque en ese momento bastante más modernos de lo que eran ahora, los Tu-95 Bear, los Tupolev 95 Oso, traducido al español. Estos bombarderos de largo alcance, capaces de portar una gran cantidad de misiles, ponían en serio peligro no solamente a los africanos, que en ese momento controlaban la República Sudafricana, sino también a países, fundamentalmente Brasil y en menor medida Argentina. En ese momento, Brasil contaba con unas capacidades navales bastante limitadas. No era una gran flota brasileña tampoco, que lo es hoy en día, pero en ese momento mucho menos. Contaban con un único portaaviones, el portaaviones Minas Gerais, que no operaba ningún avión de combate. Parece un chiste, pero era la realidad. De hecho, los aviones de combate no llegaron hasta 10 años más o menos después de que se acabase la Unión Soviética, no la presencia soviética en el Atlántico Sur, sino la Unión Soviética. Y tampoco contaban ni con destructores ni con fragatas para emprender misiones antiaéreas y antisubmarinas de alcance. Esta presencia preocupó y muchísimo no solamente a Estados Unidos por la posibilidad de que interrumpiese el tráfico marítimo en el Atlántico Sur, sino también a países como Argentina y sobre todo fundamentalmente como Brasil. De hecho, los propios integrantes de los diferentes gobiernos brasileños mostraron en público de forma bastante vehemente no solamente su rechazo a la presencia soviética, sino alertando de la amenaza que eso suponía. A fin de cuentas, la Unión Soviética, tanto con los submarinos como con los bombarderos Tupolev 16 y Tupolev 95 que estáis viendo en vuestras pantallas, lo único que quería hacer era expandir sus capacidades oceánicas, algo que por ejemplo hacía perfectamente Estados Unidos con sus diferentes bases navales, no solamente en países de la OTAN o países de Europa, como Trieste en Italia o como Rota en España, sino en otros muchísimos lugares del mundo, como puede ser el caso de Filipinas, el caso de Japón o también la presencia cada vez más significativa de Estados Unidos en el continente iberoamericano. Para la Unión Soviética, la posibilidad de operar desde Angola suponía un aumento considerable de las capacidades. Al final, no había muchas opciones, el comunismo solo había triunfado hasta ese momento, más allá de guerrillas centroamericanas, en Cuba, muy lejos del Atlántico Sur, y la única posibilidad residía en países africanos. La independencia de las colonias portuguesas, fundamentalmente de Guinea y de Angola, Guinea creo fue solamente durante la década de los 70, no durante los 80, fue durante la década de 70 y no todos los años, creo que fue 71 77, no recuerdo exactamente lo que duró, mientras que en Angola sí fue mucho más productiva. Además, la derrota de Johan Savimbi, que era el comandante jefe de UNITA, de las fuerzas que se oponían a los comunistas de Luanda, dio una presencia estable, una presencia significativa y una presencia en todo momento muy capaz a las fuerzas soviéticas en ese área. Hay que tener presente que estamos hablando de un despliegue aeronaval bastante importante. Estamos hablando de cruceros lanzamisiles, estamos hablando de destructores y estamos hablando de submarinos, más los correspondientes buques de apoyo. Por lo tanto, en 1976, cuando ya toda esta flota estaba destinada en Angola y toda esta flota, tanto naval como aérea, tenía unas capacidades operativas del 100%, recordemos que estamos hablando de un total de 10 buques, el peligro real, no solamente para la OTAN, que podríamos denominar el Atlántico Sur, pues ni siquiera como su patio trasero, porque en ese momento no tenía mucha importancia geoestratégica, sino también para las propias naciones hispanoamericanas, dejaban una situación bastante comprometida para sus intereses. Además, en caso de que la Unión Soviética hubiese querido ir a más, cualquier intento de apoyar a movimientos subversivos o movimientos terroristas o comunistas, tanto quizá en menor medida en Uruguay, pero también en Argentina, en Brasil o en otros países, hubiesen tenido una base logística hacia la cual poder operar bastante importante, siempre teniendo en presente obviamente la inmensidad del Atlántico Sur, pero realmente la base de Luanda suponía pues algo así para la Unión Soviética como podían ser otras bases que tenía Estados Unidos desplegada a lo largo y ancho del mundo. En este caso no tan importante, por ejemplo, como la base de Diego García, pero con unas funciones bastante parecidas, con unas funciones bastante importantes. Hay que tener presente que la Marina de la Unión Soviética, aparte de tener una concepción bastante diferente de lo que sería la Marina occidentales, porque para ello fundamentalmente son buques de superficie
Lo único que tenían que hacer era apoyar a los submarinos nucleares. Ellos tenían otra concepción bastante diferente, aunque al final intentaron cambiar, desarrollando los portaaviones de la clase Ульяновsk, que al final solo uno se puso en grada y no se llegaron a fabricar. Sí que fabricaron muchísimos portaaviones y cruceros, portahelicópteros, unas cosas bastante raras, pero interesantes desde un punto de vista generalista. Todo esto estaba dando a la Unión Soviética unas capacidades realmente importantes. La posterior derrota argentina en la Guerra de Malvinas, el colapso económico que cada día acechaba más a la Unión Soviética y la pérdida de interés real en esta zona del globo terráqueo finalmente pusieron fin a la presencia soviética en Luanda. Pero, eso sí, no sin antes dejar muchísimos datos para la historia, no solamente militar, sino también para la historia política y la historia diplomática a nivel mundial, porque no olvidemos que en este vídeo nos estamos centrando simple y llanamente en el despliegue soviético en el Atlántico Sur, cómo se produjo y de qué medio constaban y cuáles eran sus objetivos. Pero hay que tener presente que en Angola se estuvieron enfrentando unidades de la Unión Soviética apoyadas fundamentalmente por Cuba, también por otros países, pero fundamentalmente por Cuba, frente a las fuerzas de la Sudáfrica Blanca, de la Sudáfrica Democrática, de la Sudáfrica de los africanos. Es decir, que realmente la lucha y realmente el interés geoestratégico estuvo más en tierra, más en el continente africano, que en el propio Atlántico Sur, pero la presencia naval soviética en Luanda, una de las más importantes y de las principales bases soviéticas fuera del territorio soviético, le daban la oportunidad real de mantener todos estos esfuerzos bélicos. Al final Cuba ponía los hombres, incluso el armamento, pero la logística quien la ponía no era otra que la propia Unión Soviética. Y en este aspecto, el puerto de Luanda y la presencia naval soviética con destructores y cruceros lanzamisiles y submarinos que garantizaban que ésta pudiese estar protegida y no fuese interrumpida, daba cierta capacidad a una lucha que se extendió por diversos frentes entre Occidente y la Unión Soviética por el control de África. Una lucha que al final tampoco tuvo una gran importancia, digamos, a nivel estratégico, o por lo menos no tuvo tanta como si se desarrolló en Asia, donde digamos las confrontaciones fueron mucho más importantes, y también en Europa. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.